El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Ciertamente es una pregunta difícil de contestar, y más cuando vemos en nuestro país cómo aquellos que hacen mal en muchas ocasiones salen por la puerta ancha y no les pasa nada. La clase de hoy nos presenta la correlación entre el sufrimiento humano y la justicia de Dios. En esta ocasión estaremos utilizando la historia de Job para entender que la justicia de Dios está presente en medio del sufrimiento humano como apoyo y consuelo. En medio del quebranto es posible ver a Dios con claridad. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno, una vez más, compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Y estamos, mis queridos hermanos, culminando nuestra tercera unidad que se titula Justicia y Adversidad. Y estamos en la lección número 26, titulada Esperanza de Justicia. Y estaremos utilizando en el día de hoy el libro de Job, capítulo 42, los versos del 1 al 6 y de igual manera los versos del 10 al 17. Y hoy queremos alcanzar tres objetivos en esta lección. El primero, número 1, comprender la importancia de la oración como un espacio para dejarse curar por el Espíritu de Dios. Cuán importante, ¿verdad, mis amados? El aspecto de la oración. Número 2, definir la justicia de Dios como una manifestación de su gracia y amor. Y número 3, ayudar a otros a entender que Dios nunca deja desamparado a quienes sufren, sino que les defiende, cuida y muestra su justicia, aún por encima de las adversidades. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si nos adentramos en el texto y abrimos nuestras Biblias, como muy bien dijimos, en el libro de Job, capítulo 42, versos del 1 al 6 y también los versos del 10 al 17? Y estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos, y todos sus amigos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 100,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Jemimá, a la segunda Kesia y a la tercera Keren-Hapuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes, junto con sus hermanos. Después de todo,
Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos. Y en este día te pedimos que así, Señor, nos inspires a través de tu palabra. Permite que la misma, Señor, oh Dios mío, llegue a nuestro corazón y que allí germine como un fruto hermoso. Gracias te damos por la oportunidad que nos das y gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que nos escucha a través de estos medios. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, el libro de Job es uno de esos libros hermosos. Es uno de esos libros que nos ayuda a poder nosotros entender un poco mejor ese carácter de Dios. Y la historia de Job es una historia muy interesante. Y en este libro de Job, nos presenta un tipo de diálogo poético. Y una de las cosas que nos presenta este libro es un asunto muy importante y un asunto teológico que nos habla acerca de la correlación entre el sufrimiento humano y la justicia de Dios. Es un tema, mis queridos hermanos, que al día de hoy seguimos tocando el mismo. ¿Cómo es posible que a la gente buena le pasen cosas malas? ¿Cómo es posible que la gente buena sufra? Y eso es una de las preguntas, mis queridos hermanos, que nosotros nos hacemos constantemente. Y en el día de hoy, a través de este estudio del libro de Job, vamos a poder tener un poquito más de entendimiento sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor nos inspira y la palabra de Dios nos dirige. Qué bueno, ¿verdad?, que podamos compartir la palabra de Dios. Y este pasaje bíblico que estamos estudiando, especialmente esos versos del 1 al 6 y los versos 10 al 17 de este capítulo 42, estamos en el punto climático, en su punto mayor. Y una de las cosas que vemos a través de este capítulo, vemos entonces cómo Job nos presenta un cambio radical en su vida. Vemos entonces a un Job que en los primeros capítulos vemos que a través de diferentes crisis que él comenzó a enfrentar, su fe fue tambaleada y empezó a sufrir y comenzó a gemir. Comenzó a hablar con Dios y fue fuerte y les reclamó al Señor. Pero ahora nos encontramos en este capítulo 42 y vemos entonces cómo el Señor, en medio de todo ese proceso que en los primeros capítulos, ¿verdad?, prácticamente no es hasta el final que vemos que Dios le habla a Job. En esos primeros capítulos el Señor se mantuvo en silencio, pero Job siguió él hablando con su Dios y quizá en medio de su crisis y su dolor asumió unas actitudes que quizá no eran las mejores, quizá estaba desafiante, quizá fue hasta irreverente y quizá se presentó de manera necia frente a Dios. Y posiblemente muchas de las palabras que utilizó reflejaban coraje, angustia y dolor. Pero vemos entonces cómo al final Job pudo entender que la justicia de Dios está siempre presente en medio del sufrimiento de cada ser humano y está presente para apoyar y está presente para consolar. Y vemos entonces cómo la temática va tomando un giro distinto. Y qué bueno, mis queridos hermanos, que podemos ver esto en el libro de Job. Porque fíjense, el libro de Job nos presenta también un asunto acerca de la justicia retributiva. Era algo que antes se pensaba, que a la gente que hacían cosas buenas le iban a pasar cosas buenas, pero a la gente que le pasaban cosas malas era porque habían hecho cosas malas. Así que ese entendimiento de la justicia retributiva comenzó en esta historia a tomar un giro, porque la historia de Job nos presenta que a la gente buena le pueden pasar cosas malas y no necesariamente esa persona estaba en pecado. Y es la historia que nos presenta este libro de Job.
Este último capítulo, como les dije, lo que hace es recoger ese clímax de la obra. Y vemos entonces cómo en medio de toda esta situación, vemos que hay una autorreflexión por parte de Job. Job, luego de todo este proceso, comienza a reflexionar. Y Job aprendió su lección. Aprendió quién es Dios. Aprendió cómo es su justicia. Y aprendió en qué consiste su acompañamiento. Fíjense qué 3 lecciones grandes Job aprendió de esta experiencia. Y en ocasiones nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasamos por crisis y situaciones? Y quizá de igual manera como Job, oramos al Señor y quizá nos quejamos y quizá hablamos con el Señor porque no entendemos. Mis queridos hermanos, el Señor a través de su palabra nos enseña que Él va a estar presente y va a estar con cada uno de nosotros. Y cuando culmine ese proceso, vamos nosotros a poder descubrir quién es verdaderamente Dios, cómo es que Dios obra en su justicia. Y ciertamente que el Señor siempre nos acompaña. Para Job era importante que descubriera que Dios era un Dios misericordioso, que ciertamente sus misterios, trascienden los entendimientos humanos, la manera de nosotros pensar, la manera de nosotros entender las cosas. Y me encanta mucho porque en esos versos primeros del capítulo 42 vemos esta expresión que dice, todo lo puede. Y vemos entonces una afirmación de uno de esos atributos de nuestro Dios. Es un Dios que todo lo puede y lo que afirma es la omnipotencia de nuestro Dios. Pero también vemos otra expresión que dice, no hay pensamiento que te sea oculto. Por lo tanto, no es un Dios solamente omnipotente, sino que es omnisciente, que está en todo lugar. Y es importante que podamos entender esto, porque en ocasiones nosotros no entendemos los planes de Dios y en ocasiones esos planes de Dios están mucho más allá de la comprensión nuestra. Pero si algo tenemos que afirmar es que Dios es omnipotente y también de que Dios es omnisciente, que está presente en todo momento. Y una de las cosas que vemos a través de estos primeros 3 versos de este capítulo 42 es que vemos que toda esa queja es transformada, se transforma y se transforma en una confesión que es hermosa y se transforma en un arrepentimiento que es genuino. Y eso es importante nosotros poder saberlo, porque fíjense, vemos a través de la historia de Job que él tiene unos amigos, Elifaz, otro que se llama Bildad, otro que se llama Zofar y después más tarde llegó uno que se llama Eliú, que son sus amigos. Sin embargo, vemos que Job constantemente le está diciendo a ellos que él no ha cometido ningún pecado por el cual él deba arrepentirse. Y vemos entonces cómo las expresiones de sus amigos, en cierta manera, vemos que hay cierta incomprensión por parte de ellos. No entienden cómo es que Dios está obrando. Y vemos entonces que en medio quizá de su ceguera, que quizá la misma ceguera que tenía Job en un principio porque no podía ver las cosas que Dios estaba haciendo, quizá sus amigos de igual manera, ciegos como él, no tenían una comprensión total de lo que estaba pasando. Y quizá en su lógica pensaban y decían, pues si te está pasando este mal es porque algo tú hiciste mal. Piensa. Pero cuando Job comienza a ver, dice, es que yo no he pecado. Y vemos esa dinámica que es una dinámica muy intensa entre Job y sus amigos. Sin embargo, vemos entonces
que luego de todo ese proceso donde él está en este diálogo con sus amigos, en este diálogo con su Dios, y entonces Job comienza a comprender que Dios ha estado acompañándole en medio de todo el proceso, vemos entonces que Job se arrepiente. Y se arrepiente por haberse quejado contra Dios y por haberle dicho que era un Dios injusto. Indudablemente, mis queridos hermanos, el dolor y el sufrimiento que estaba sintiendo Job, lo que estaba haciendo era que estaba empañando su visión. Pero también sus amigos tenían una visión que estaba empañada. Y por cuanto estaba empañada también, quizás confundieron aún más a Job en medio de este proceso. Me encanta mucho el verso número 4 porque fíjense que nos hace una invitación a que cada uno de nosotros, en medio de los procesos de sufrimiento, que sabemos que lo que queremos es expresar nuestro dolor, que sabemos que lo que queremos es hablar con Dios, tienen que haber momentos de silencio. Porque es que si no hay esos momentos de silencio, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y en medio de los momentos más tristes de nuestra vida, es necesario nosotros poder escuchar la voz de Dios. Y para eso, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a guardar silencio en el Señor y esperar en Él. Vemos ese verso 5 que nos dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Miren, eso es una de las expresiones más hermosas que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Y vemos que lo que está sucediendo es que hay un trama que está sucediendo, y es que en medio del sufrimiento de Job y de las circunstancias que no han desaparecido, que no se han ido, lo interesante de esto es que aún así Job puede ver a Dios. Así que, mi amado hermano y hermana, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros dolores, tenemos que aprender a escuchar, pero también para que así podamos nosotros poder ver a Dios. Y ver a Dios que está en el proceso, y ver a Dios que nos acompaña. Y qué hermoso, porque Job, la invitación que hace es esa, a que tengamos ese espacio de silencio para que nos concentremos y escuchemos la voz de Dios, pero también para que podamos ver a nuestro Dios. Qué hermoso, porque lo que nos afirma esto, que es que Dios siempre va a estar con nosotros, pero también que Dios nos va a permitir quejarnos, nos permite que podamos transmitir nuestro dolor. Y qué bueno y qué hermoso que tenemos la herramienta de la oración. Y la oración, mis queridos hermanos, es transformadora. La oración cambia nuestro estado de ánimo. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que cuando se encuentran en momentos difíciles dicen: voy a orar. Y cuando usted se mete en ese proceso de oración, de intimidad con Dios, usted comienza a ver cómo su estado de ánimo empieza a cambiar. Se da cuenta que las cosas comienzan a tomar otro tono. Empieza usted a ver las cosas de otra manera. Y en medio de esa dinámica de oración, de diálogo con Dios, pero a la misma vez de espacios para que Dios nos hable, comenzamos nosotros a ser transformados, pero también consolados y fortalecidos por nuestro Dios. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que podamos nosotros afirmar que a través de la oración podemos nosotros encontrar la paz que tanto necesitamos y poder ver qué es lo que Dios está haciendo. Fíjense que en el momento en que Job ora y está orando en estos versos primeros, Job no está buscando una lógica para que le explique Dios por qué él está sufriendo. Es suficiente para él conocer que está frente a Dios. No necesita en ese momento una explicación. Solamente necesita escuchar y ver a Dios
en medio del sufrimiento. Qué bueno cuando podemos en medio de nuestro dolor ver a nuestro Dios. Y cuando oramos y vemos que Dios interviene, lo que Dios hace es que comienza a restaurar esas visiones, que en ocasiones son visiones erradas. Y comienza también, mis queridos hermanos, a sanar las relaciones. Porque sabemos que Dios es un Dios de armonía y es un Dios de paz. Y es lo que vemos cuando Job comienza a orar por sus amigos, por Elifaz, por Bildad, por Zofar. Y el Señor así le pide que ore por sus amigos y el Señor entonces ora por ellos. Y vemos que en medio de esa oración hay un perdón que se está dando. Y es un perdón que promueve una sanidad integral en el alma. Así que Job, en medio de ese proceso de oración por sus amigos, vemos también que comienza a olvidar esas palabras que fueron pronunciadas por ellos, que ciertamente fueron calumnia en contra de su persona. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos que en estos versos finales, Job recibe el doble de lo que había perdido. Y vemos que en la Torá, cuando hablamos del doble, es lo que se exige cuando ha ocurrido un robo. No olvidemos que en ese primer capítulo del libro de Job, vemos que Job perdió todo, ciertamente tras ser acusado por Satanás, que sabemos que es un ladrón que ha ido a hurtar, a destruir. Y vemos entonces cómo Dios le restaura todo. Pero de todas las cosas, mis queridos hermanos, pienso que la más importante es que regresó con sus parientes, con sus amistades. Pero no solamente eso, sino que vemos que el Señor también nuevamente le da la bendición de tener hijos y hijas. Y nos presenta el texto a varias de sus hijas, a Jemima, a Cesia y a Keren-Hapuk. Y la traducción de estos nombres, Jemima es paloma, Cesia es canela o acacia y Keren-Hapuk es cuerno de adorno. En otras palabras, Job fue bendecido con la paz, con la fragancia y con belleza. Fíjense qué interesante, porque el texto nos dice al final que Job la hizo heredar junto con sus hermanos, una práctica que no era usual en esos tiempos. Así que miren la transformación que había en la mente de Job, como Dios había trabajado de manera hermosa. Y el final feliz que vemos en la historia, miren, es que Job fue próspero también en su salud y vivió 140 años. 140 años y eran 140 años llenos de vida. Si se fijan, esa edad de 140 era la edad que los patriarcas de Israel vivían. Y eso es un mensaje hermoso. Me encanta mucho porque el final de esta historia nos presenta que Job murió muy anciano y fue lleno de muchas bendiciones, de salud, de prosperidad y de una familia hermosa y muy grande. Hoy, más que nunca, mis queridos hermanos, sabemos que existen muchas personas que están sufriendo, que están en dolor. Y es importante que no ocultemos ese dolor y ese quebranto, sino que lo podamos transmitir a Dios en oración. Que Dios nos escucha, que no olvides que Dios nos escucha. Y sabemos que la oración que usted haga con los suyos al Señor, el Señor así inclina su oído y está muy atento a nuestra oración. Posiblemente en el día de hoy tengamos personas que nos estén escuchando que de alguna u otra manera están experimentando una crisis profunda. Gente de Dios, gente buena de Dios. Señores, el Señor les invita, y señoras, el Señor les invita a que confiemos en Él, a que confiemos en Dios, que oremos, que hablemos con Él y que sepamos que Él nos está acompañando y que Dios se va a hacer presente en todas nuestras crisis y Él va a sanar las heridas de nuestro corazón. Por lo tanto, sabemos que Dios es un Dios de compasión y es un Dios que restaura. Y si algo hemos aprendido a través de esta historia es que
es necesario que tengamos espacios de oración con nuestro Dios y que también guardemos espacios de silencio para poder escuchar y ver a Dios. Hay alternativas. No piense lo contrario. En medio de las crisis hay alternativas y vemos cómo el Señor va a seguir trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y la oración se va a convertir, miren, en un momento terapéutico y un momento sanador. Esa oración es importante, es un momento sagrado, es un momento donde usted está hablando con Dios. Y ahí en ese espacio, en ese tiempo, usted exprese su dolor sin ningún tipo de temor. Miren, no olvide que hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros al Padre. No deje de orar. Continúe orando. Y si tú estás sufriendo, quiero que sepas que no estás solo. Hay personas que están contigo. Hay personas que te quieren acompañar. Y sobre todas las cosas, hay un Dios que está presente en este momento. No olvidemos que Jesús también sufrió. Y sufrió grandemente, pero en medio de todo eso Jesús nos enseñó que el sufrimiento puede ser transformado en una oportunidad de vida y en una oportunidad de sanación. Así que no olvidemos esto, no olvidemos que hay posibilidad de vida y sanación para todo aquel que sufre. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y permítame tener una oración final. Oh Dios, te pedimos en este día que sigas consolando a nuestros hermanos y hermanas, que sepamos que en ti podemos tener esperanza y que tú siempre nos recibirás. Te pido que guarde a mis hermanos y a mis hermanas en medio de sus angustias y dolores y que puedan entender, Señor, que tú te haces presente. Permite, Señor, que como iglesia podamos, Señor, oh Dios mío, practicar el amor y la solidaridad con aquellos que sufren. Te lo pedimos, Señor, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.